¿Qué tal, Magnus? ¿Cómo estamos? Sí, Luisón. Nada, llamo para felicitarte por tu triunfo en el Champion Chess Tour. Enhorabuena, de verdad, me han encantado tus partidas. Hombre, claro que te sigo cada uno de los días. Sí, sí, me han gustado mucho tus partidas, sobre todo las de tu match contra Arorian. Esas me han encantado. Oye, Magnus, Magnus, se ha enfadado. Bienvenido amigo Luisón a un nuevo vídeo de este bello juego llamado Axedrace, donde vamos a ver a Magnus Carlsen en acción, pero a Magnus Carlsen no en su mejor día. Aronian es un rival durísimo para él, ya le ha ganado muchas veces y mira lo que ocurrió en la primera de las partidas que disputaron en el día de ayer, en ese match en donde se enfrentaban, todo hay que decirlo, con Magnus Carlsen ya campeón del torneo a falta de 2 rondas, pero en esta penúltima se enfrentaba, tenía match particular a 4 partidas contra Levon Aronian, que llevaba aquí las piezas blancas, y Magnus Carlsen le juega a caballo C6. Vamos a ver el experimento, qué tal le salió al campeón del mundo jugando la defensa Ninzovic, que a niveles altos no se juega demasiado. D4 fue la elección de Aronian, caballo F3 es la jugada más empleada, permitiendo a las negras entrar en posiciones de las aperturas abiertas con E5. Ante D4 las negras pueden entrar en las posiciones de la defensa Ninzovic con D5, se puede intentar también E5 directamente, que es bastante interesante, aunque Magnus prefiere usar la primera de las opciones con ese avance de 5. Por supuesto que las blancas podrían pensar en capturar en D5, aunque eso permitiría a la dama salir pronto y empezar ya a atacar al peón de D4 y a ganar cierta iniciativa, por lo que la jugada principal en esta posición consiste en cerrar el centro. Tras alfil F5, la posición, y sobre todo tras C3, una jugada sólida defendiendo el centro, y E6, la posición nos recuerda, bueno, pues a algunas variantes del avance, de la Caro-Kann del avance o de la francesa del avance, solo que con un caballo en C6. Claro, todo estaría bien y con el alfil fuera de la cadena de peones. Para las negras es un éxito haber sacado el alfil fuera de la cadena de peones y tener una estructura de francesa, pero el caballo en C6 está torpe. E incluso podemos decir que el alfil de F5 a veces está expuesto, a veces el blanco puede tirar los peones ganando tiempos contra él, aunque Levon Aronian opta por una idea muy sólida, buscar el cambio de alfiles. Ante esa jugada las negras juegan caballo E7 para ir ganando tiempos con jugadas de desarrollo, de manera que si las blancas decidieran cambiar, el caballo retomaría. Aquí empiezan a jugar un poquito al gato y al ratón a ver quién cambia. El blanco quiere que sea el negro el que capture alfil por D3 y el negro quiere que sea el blanco el que capture en en F5 con el alfil, para así ganar tiempos en el desarrollo y capturar con el caballo, o en caso de que sea el negro el que cambie en D3, que el blanco juegue dama por D3 con ganancia de tiempo. De momento juega caballo E2, nadie cambia alfiles, H5, adelantándose al juego de las blancas en el flanco de rey, pero dejando ese hueco en G5 que rápidamente las blancas aprovechan con una jugada de desarrollo que clava el caballo y por lo tanto amenaza cambiar en F5 y que las negras no puedan retomar con su caballo, por lo que Magnus Carlsen juega dama de 7 desclavando el caballo, las blancas H4 afianzando el punto G5, impidiendo un avance posterior del peón H de las negras, y finalmente el negro no encuentra jugada útil. No encuentra jugada útil porque tiene que pensar en el desarrollo del alfil de F8 y está que no puede mover el caballo porque si mueve el caballo el blanco va a cambiar en F5. Tampoco puede enrocar largo porque entonces el caballo quedaría clavado con la torre por detrás. El alfil lo estaría clavando y de nuevo podría cambiar el blanco y el negro tendría que retomar con peón, algo que no es la idea en esta posición. Por lo que finalmente las negras se deciden a cambiar, dama por, caballo F5 para poder sacar el alfil, caballo D2 completando el desarrollo, y las negras también hacen lo propio, completar el desarrollo. Se producen los cambios, las negras eligen retomar con este caballo, quizá pensando en algún momento en un avance
hace C5 y las blancas juegan sólido, mejorando su caballo sin definir todavía el rey a la espera de ver lo que hacen las negras y buscando o pensando en algún momento en el futuro en buscar la casilla G5 para su caballo. El negro enroca largo y las blancas juegan a 4 pensando en atacar en ese sector, lo cual es una estrategia peligrosa porque ahora los dos peones de torre de las blancas están avanzados y eso significa que un enroque puede ser débil, pero parece que el blanco en algún momento puede tener pensado enrocar corto. Viene la jugada caballo G6 poniendo un ojo en H4 y precisamente impidiendo el enroque corto porque se perdería ese peón que ahora mismo la torre protege junto al caballo de F3. Así que viene G3, bueno, pensando igual me enroco algún día y las negras golpean en el centro con F6, momento en que las blancas se lanzan al flanco de dama, rey B8, siempre digo que el enroque largo son dos jugadas, enroque largo y rey B1 o rey B8 si jugamos con negras porque el rey va a estar más seguro con 3 peones, no 2, sino 3 peones delante y más cerca de la esquina. El blanco enroca corto, tenemos una posición de enroques opuestos donde llegar antes al rey enemigo puede ser clave y de alguna manera podría ser más peligrosa la posición de Magnus porque tiene las piezas más cerca del enroque y ahora ha puesto ahí la torre para tener influencia a través de la columna F. Rey H2, seguramente para evitar alguna entrada en el futuro por la casilla H3. La dama viene a F7 a buscar juego a través de la columna F. Y caballo G1, de hecho, es una jugada que viene a defender ese caballo de F3 para que todo esté en orden y si se produjera, por ejemplo, una captura, unos cambios en E5, no hubiera luego combinaciones sobre el caballo de F3 que podría ser atacado con dama y torre con alguna jugada del caballo de las negras, que finalmente ha preferido venir a H6 buscando la casilla G4 para concentrarse en el ataque. Es muy importante en posiciones de enroques opuestos adelantarse, ser el primero que ataca y la posición da un poco de miedo porque parece que Magnus es el que está creando las amenazas. Viene con la torre a defender el centro Aronian, que parece que aunque sea de una manera un poco pasiva, pero lo tiene todo controlado. El negro instala su caballo en G4 dando jaque al rey que se viene a G2 y después del cambio peón por, vemos todo se mantiene defendido. Las negras juegan dama E8 para dejar paso a la torre hacia F5 y centrarse en el ataque contra el peón de E5. El blanco juega caballo H3, ya no hay necesidad de que el caballo de F3 esté sobredefendido y después de torre F5 viene caballo G5, poniendo un ojo en E6, es decir, permitiendo, sacrificando un peón, permitiendo a las negras a que capturen ese peón. Pero después de dama de 4 la posición es muy difícil para las negras, porque aunque hayan ganado un peón, la torre y el caballo confluyen en el punto E6, la dama blanca va a estar muy activa y resulta muy difícil para las negras mantenerlo todo defendido. De momento se está atacando el caballo de E5 que se retira a C6 atacando la dama blanca, pero la dama se retira a D3 poniendo un ojo en la torre de F5 para que no valga algo como E5 defendiéndolo todo. Y la torre se retira a defender ese peón. Pero ahora, tras B5, el caballo va a ser desplazado a una situación poco activa en el borde del tablero y la dama sí se va a colar en busca de actividad atacando G7, poniendo un ojo en H5 y parece que hay una sobrecarga de las piezas negras que tienen que mantener defendido. Vemos cómo la torre defiende el peón de E6, la dama también, pero la dama también está defendiendo el peón de H5. Le cuesta a tan pocas piezas, torre y dama en el flanco de rey, estar defendiéndolo todo y finalmente el negro opta por E5 diciendo bueno, come ahí en G7, algo que hace Aronian inmediatamente, juego torre F5 y ahora estamos en igualdad de material, pero yo tengo el centro de peones. Pero en realidad las negras tienen muchos problemas, el caballo de A5 totalmente desplazado, las piezas blancas cada vez más activas, juega dama H7 atacando la torre que se retira y ahora este F4 que
que pone en juego un elemento nuevo en la partida y es ese peón que puede seguir avanzando. Primero atacando un peón que vale, el negro defiende fácil avanzándolo, pero ese peón se incorpora a la lucha con diferentes lecturas. Primero que puede sostener a un caballo que venga a E6 y por otra parte puede seguir avanzando y creando grandes problemas como vamos a ver en la partida, porque después de dama E5 el peón sigue avanzando, momento en que seguramente el negro tendría que haberlo capturado. La posición era ya mala para las negras porque vendría un caballo F7 y se pierde calidad. Bueno, calidad no porque tiene este dama E7 y clava, pero después de dama H5 los problemas van a ser brutales. La torre tiene que estar defendiendo la octava fila porque si no hay un jaque ganador en H8 y bueno, donde vaya pues te voy a hacer dama por D5 y la posición no se sostiene prácticamente para las negras, que en realidad después de F6 eligen dama por C3, que parece normal para que la dama tenga jaques contra el rey de las blancas y que podamos conseguir algún tema contra el rey, pero el peón llega a F7 y la partida prácticamente queda decidida. El caballo se incorpora a buscar algo contra el rey de las blancas, pero viene caballo E6 tocando las dos torres y es posición prácticamente de abandono. Lo intenta Carlsen con un jaque, con el caballo que podría venir a G4 o a F3 para buscar un mate en H2, pero tranquilamente la torre es capturada y cuando viene caballo F3, que está amenazando mate, Aronian opta por la idea técnicamente más sencilla y más correcta. Caballo jaque, no puede ser capturado porque te corono dando mate. El rey se va y ahora hago dama por H5 dejándole el escape al rey, de manera que ya no es mate, dama H2 porque mi rey se va tranquilamente por G2 y bueno, jugó caballo por E1 y cuando corona una segunda dama Aronian, Magnus Carlsen abandonó quedando campeón, ya lo era desde antes de este match del Champion Chess Tour, de hecho hoy tiene otro encuentro más, ya es campeón, pero habiendo perdido no solo esta, sino otra partida que perdió después contra Aronian, que es la bestia negra de Magnus Carlsen. Si te gustó, pulgar arriba, comenta, like, suscribe y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, un abrazo amigo.